Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este lugar de adoración que como bien, gracias al Señor que nos podemos reunir domingo a domingo, siempre con gratitud en nuestro corazón, siempre con el deseo de querer alabarle, de querer agradarle también, ¿no? Porque esa es la voluntad del Señor y cuando hacemos la voluntad del Señor, Dios se agrada de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si ponemos el ejemplo, la comparación de nosotros como padres, ¿cuántos de nosotros que somos padres no nos alegramos cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿no? Nos ponemos contentos, nos ponemos felices cuando ellos nos hacen caso o atienden nuestras enseñanzas, ¿no? Asimismo Dios se alegra grandemente por ver a cada uno de sus hijos haciendo su voluntad. Quiero aprovechar para dar un saludo de manera muy especial a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a nuestros hermanos y familiares que nos acompañan hoy. Sean bienvenidos, es un gozo tenerlos. Nos acompaña hoy mi suegra, mi tío César, mi cuñado Fabito. Pues deseo de todo corazón que el Señor les bendiga y que se sigan sintiendo a gusto con nosotros, así como nosotros con ustedes. Y siempre he dicho que Dios se alegra mucho más de vernos reunidos y de vernos en familia. Mis hermanos que nos ven también, que están reunidos a través de la aplicación de Meet, sean bienvenidos y el Señor les bendiga. Y recientemente hemos alabado al Señor por medio de un cántico, también por medio de las ofrendas que domingo a domingo voluntariamente recogemos para la obra del Señor, ¿no? Para las necesidades de la misma iglesia, para la obra social, y es algo que siempre lo hacemos con gratitud, lo hacemos con temor y también pidiéndole a Dios su dirección para que podamos usar esas ofrendas de la mejor manera o de la manera en que Dios quiere que las usemos. Amén. Ahora vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente para mí, porque en el transcurso, en el tiempo en el que medito en la palabra de Dios, en el que le pido al Señor que me guíe para saber qué compartir, pues la primera persona que es confrontada con la palabra de Dios soy yo. Y asimismo pues la transmito a ustedes. Y me gustaría, en el transcurso de la semana estaba orando y le pedí al Señor que me guiara en qué pasaje o qué tema compartir con ustedes, y voy a continuar con una segunda parte del tema de la semana pasada, porque realmente es un tema que es bastante, sumamente extenso y hay mucha información, hay muchas cosas que debemos saber, que necesitamos saber a la luz de la palabra sobre el tema que meditábamos la semana pasada, que es Cristo regresa, ¿no? Cristo regresa, o Cristo viene nuevamente, y realmente es un tema bastante importante, y me gustaría que comenzáramos dando lectura al pasaje base que leíamos la semana pasada, como para entrar en contexto y como para recordar un poquito, ¿vale? Primera Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 18. Ubíquenlo por favor en sus Biblias y vamos a darle lectura. Primera Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 al 18. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y honra a la misma. Recordemos que Dios es espíritu y uno de los atributos del Señor es su omnipresencia, ¿no? Él está en todo lugar, y sabiendo con esa convicción de que Dios está aquí en medio de nosotros, pues Él merece honra y merece toda nuestra atención y toda nuestra reverencia, ¿no? Amén. Amén.
Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, verso 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que nos has dejado revelada para nuestro beneficio, Señor, y para que por medio de ella, Señor, podamos conducirnos, saber cómo conducirnos en nuestra vida, Señor, y conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos a través de ella, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús para que todos quienes escuchen este mensaje, Señor, lo hagan con fe, con convicción, Señor, con humildad, para que cumpla el efecto con el que tú envías la palabra, Señor. Porque tu palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer nuevas personas, Señor, cuando la creemos. Pero cuando no la creemos, pues tu palabra también dice que nuestro corazón se va endureciendo y se endurece cada vez más, Señor. Pero si la creemos, es luz para nuestras vidas, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a creerla, Señor, a vivirla y a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego y te pido que te lleve la gloria y la honra, porque es tu palabra, Señor, la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos. Bueno, la semana pasada, recordando así algo ligero, ¿no? Hablábamos en la introducción de este pasaje sobre la venida, el regreso de Cristo, y es un tema, es una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Es algo que debemos saber, que necesitamos saber, todos. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio. Entonces, al ser una doctrina fundamental de la fe cristiana, pues nos concierne a todos nosotros conocerla en profundidad, saber qué es lo que Dios quiere hablarnos al respecto. Decíamos también que los creyentes de la iglesia de Tesalónica tenían una preocupación, ¿no? Por qué pasaría con las personas que morían, a dónde irían, ¿no? Y según esa preocupación, pues el apóstol Pablo escribe estas palabras inspirado en el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe estas palabras para, como leíamos en el verso 18, ¿no? Para alentar a los hermanos y para darles esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección, ¿no? Además de eso, la venida o el regreso de Cristo, hermanos, es un tema bastante controversial y existen muchas discrepancias entre los grupos religiosos al respecto. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Cristo aún no ha venido, o incluso están esperando su primera venida, ¿no? Como es el caso de los judíos, que hasta el día de hoy no han creído en su venida o en la venida de Cristo, como está escrito en el Evangelio de Juan, ¿no? Que me gustaría darle lectura para tener un concepto más claro, ¿no?
nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vino al pueblo judío y está claramente especificado en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10 en adelante, donde dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sigue diciendo en el verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es decir, no le creyeron. O sea, estuvo con ellos, compartió con ellos, pero no le creyeron, ¿no? No le conocieron. Hace 8 días yo decía que no estuvieron atentos a las señales y que por estar metidos en sus doctrinas, en sus tradiciones, pues no vieron la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice que ellos aún no han creído en su primera venida. Otros, en cambio, afirman que Cristo no va a volver, ¿sí? Que eso es un mito, que eso es un cuento, que eso, bueno, y se inventan cualquier cantidad de argumentos para negar la veracidad de la palabra. Pero a lo largo de este sermón vamos a ver, a la luz de la Escritura, que lo que dice el hombre es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios dice. O sea que no concuerda, y cuando lo que el hombre dice no concuerda con lo que la palabra del Señor dice, pues simplemente el hombre es un mentiroso. Decía que otros afirman que Cristo no va a volver, que no va a regresar, ¿no? Y existe, al respecto de eso, hay duda y hay incredulidad al respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la duda y la incredulidad son falta de conocimiento, son falta del verdadero conocimiento de la palabra de Dios, y también por la dureza del corazón de las personas, ¿sí? Y la falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce su condición de pecador, ¿sí? Reconoce que ha pecado, no porque nace en pecado, porque no somos pecadores porque nacemos en pecado, somos pecadores porque pecamos. En el momento en que pecamos nos convertimos en pecadores, pero Dios nos creó rectos delante de Dios. El pecado es la infracción de la ley. Mientras una persona no infrinja la ley de Dios, no comete pecado. Entonces, cuando una persona reconoce su condición de pecadora, reconoce que ha pecado y que por lo tanto ha ofendido a Dios, y esta persona pide perdón y se arrepiente del pecado, es como si se le quitara un telón negro de la vista, ¿sí? Que le impide ver las cosas, que tiene una ceguera, ¿sí? Y comienza a ver todo con claridad, empieza a entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana, hemos experimentado eso. Que mientras no haya un arrepentimiento, no entendemos las cosas. Y muchos de nosotros leíamos la Biblia antes de que reconociéramos nuestro pecado, pero no entendíamos nada, ¿sí? O le damos unas interpretaciones alegóricas o interpretaciones que no vienen al caso, ¿sí? Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento delante de Dios, cuando se reconoce la condición de pecador, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos ayuda a entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esa falta del conocimiento fue lo que le ocurrió al pueblo judío, porque en lugar de creer en Él, en Cristo y en su venida, lo que hicieron fue crucificarlo. Y eso les ocurrió porque no estuvieron pendientes a lo que estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Dice, no estuvieron pendientes a las señales que están claramente expresadas en la palabra de Dios, hermanos. Claramente expresadas. Y están expresadas como profecías. Y algo que debiéramos tener bien claro, hermanos, es que Dios todo lo que promete, absolutamente todo
lo que promete, Dios lo cumple. Amén. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Dios es fiel en todo lo que promete. Y aun cuando nosotros somos infieles y no hacemos lo que debiéramos hacer, Dios siempre sigue siendo fiel con nosotros. Y todo lo que nos ha prometido, lo ha cumplido hasta el día de hoy. Y lo que falta por cumplir, lo cumplirá. Dice, cuando Cristo vino al pueblo judío, enviado por Dios, en la escritura, en la Torá, estaba en el antiguo, todo estaba ya escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estaba escrito que Cristo vendría de Israel. Números capítulo 24, versos 17 al 19. Estaba escrito que nacería o vendría de la familia de David, ¿sí? De la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, verso 1. Está escrito que nacería en Belén. El profeta Miqueas lo escribió en el capítulo 5, verso 2. Aproximadamente, son profecías que fueron escritas aproximadamente 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Estaba escrito que nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, verso 14. Que entraría a Jerusalén montado en un pollino, es decir, en un asno, en un burrito. Zacarías capítulo 9, verso 9. Estaba escrito que sufriría, que padecería y que haría expiación por el pecado. Isaías capítulo 53, que nos habla de los padecimientos del siervo del Señor. Todos los padecimientos por los cuales nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir en la cruz. Estaba escrito que sería crucificado, que resucitaría al tercer día. En fin, estas profecías todas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos los evangelios, ahí está el cumplimiento de todas esas profecías que habían sido profetizadas mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Y estas profecías, hermanos, hacen parte de las más de 300 profecías que hay acerca de nuestro Señor Jesucristo, y que tienen su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos no las tuvieron en cuenta, y ahí estaban escritas. No estuvieron pendientes, y por eso fue que no le reconocieron cuando Él estuvo en medio de ellos. Las profecías en general cumplidas, hermanos, hacen parte de uno de los 5 pilares que dan confiabilidad de la veracidad de lo que está escrito en la palabra de Dios, y que de verdad es palabra de Dios, y que podemos confiar plenamente en que lo que está escrito es verdad, porque es palabra de Dios y porque Dios no miente. Amén. Dice la escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4. Así como hubieron señales para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se da en 2 momentos, pero así como hubieron señales para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la primera venida, también hay señales para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y son señales que están bastante claras en la palabra de Dios, ¿sí? Que nos hablan, que nos anuncian su regreso, y todas están escritas en la palabra de Dios. Y una de ellas, hermanos, es que la ciencia aumentaría, y eso está escrito por el profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, que oiríamos de guerras y de rumores de guerras, ¿no? Mateo capítulo 24, verso 6. También que se levantaría nación contra nación, y reino contra reino, y que habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. También en Mateo 24:11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es lo que hay en abundancia hoy en día. Mateo capítulo 24, verso 12, dice también que el amor de muchos se enfriará. Tristemente, el amor de muchos, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, incluso en las mismas familias. Es difícil convivir entre hermanos, entre familia. Aún en la misma iglesia hay conflicto, hay discrepancias, hay iglesias que son selectivas, que forman grupitos por aquí, grupitos por allí. Y eso es falta de amor. Eso es una manera de que el amor de Dios el amor de Dios no, perdón, el amor de muchos se enfriará. Dice también que el evangelio del reino, está escrito, será predicado en todo el mundo. Mateo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy en día es difícil que una persona no haya escuchado el evangelio de Dios, porque por las comunicaciones, por las redes sociales, se difunde la palabra de Dios, se difunde el evangelio. Aunque hay muchísimas falsas enseñanzas en la internet, también hay buenas enseñanzas que nos hablan realmente de la palabra de Dios. Por eso es difícil que hoy en día alguien no conozca, porque Dios envía personas para llevar su mensaje del evangelio a toda criatura. Entonces son señales que encontramos en la palabra de Dios claramente, ¿no? Dice también en Mateo capítulo 24, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y basta con echar un vistacito por las redes sociales para ver la cantidad de personas que se han autonombrado Cristo, que son los enviados, que son los Cristos, que son los ungidos, etcétera, etcétera. Pero esas personas han quedado en vergüenza porque muchos de ellos han muerto. Y ahí están. Otra de las señales, hermanos, es la apostasía. La apostasía que claramente, de la cual habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, ¿no? Dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para nuestro bien. Todas estas señales, hermanos, ya se cumplieron. Algunas ya se cumplieron. Todas, prácticamente. Dice, y estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos de apostasía. A diferencia de quienes anuncian que este es un tiempo de avivamiento, ¿sí? De que muchas personas, miles de personas, se están convirtiendo a Cristo. Lo que realmente estamos viviendo, hermanos, es un tiempo de apostasía. ¿Por qué? Porque cada día más personas se están apartando de la verdad. Y menos personas quieren creer a la verdad. Se niegan, se rehúsan, como está escrito, se rehúsan a creer en Cristo y a creer en sus palabras. Creen más en la mentira que en la verdad. Les es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y se aferran más a la mentira que a la verdad que nos libera, ¿no? Y como muchos creen en la mentira, entonces creen que por ahí es
el camino. Un escritor estadounidense llamado Mark Twain escribió que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. O sea, es más fácil hacerle creer una mentira que crea la verdad. Y eso es algo que realmente es preocupante, porque el mundo cada vez corre más hacia la mentira que hacia la verdad, porque no les gusta, porque no les agrada. La venida y el regreso de Cristo, hermanos, ocurrirá en dos momentos o en dos eventos simultáneos. Y el primero era el que meditábamos hace 8 días, de la venida de Cristo por su iglesia, ¿no? Como está escrito en el Evangelio de Juan 14, dice que Cristo va a preparar, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, iré a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y que Cristo viene, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, va a tomar ¿a quién? A su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza. Entonces dice, vendré y me tomaré a mí mismo, a él, dice, a su iglesia. Y ese es el primer momento que será secretamente, y también será inesperado, es decir, a la hora no esperada, como ladrón en la noche, como bien lo meditábamos hace 8 días, ¿no? Y como bien está escrito en Mateo 24, verso 36, y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, ¿no? Dice que vendrá como ladrón en la noche. Este primer momento, hermanos, es el momento en que ocurrirá el rapto de la iglesia de Cristo. Y eso está claramente especificado en el pasaje base, en el verso 17, hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que no hayan muerto antes de la venida de Cristo, ¿sí? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, en este primer momento, hermanos, vemos que Cristo no pondrá los pies sobre la tierra, como bien lo acabamos de leer, ¿no? Que la iglesia, o sea, Cristo recibirá a la iglesia en el aire, en las nubes, para estar siempre con Él, pero no va a poner sus pies sobre la tierra, ¿no? Simultáneamente, el segundo momento será algo público, y todo ojo lo verá. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 24, verso 30 más exactamente. Mateo capítulo 24, verso 30, donde está escrito, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. Va a ser un evento público, dice que todo ojo lo verá. Está escrito también en Tito 2.13, en Apocalipsis 1.7. Ahora, ¿cuál es el propósito del regreso de Cristo, además de venir por su iglesia? Además de venir por su iglesia y salvar a los que le esperan. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 28.
Hebreos 9, verso 28, donde está escrito, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue en humillación, fue en humildad. ¿Por qué? Porque tenemos los testimonios escritos en la palabra de Dios que nació en un hogar humilde, nació en un pesebre, de la manera más humilde. No nació en un palacio, ni en el palacio de los gobernantes de ese entonces, nació en un humilde pesebre. Dice, y su entrada, dice la escritura que su entrada triunfal a Jerusalén, no fue en un super carruaje o cargado en hombros, ¿sí? o en un papamóvil, sino que su entrada triunfal a Jerusalén entró en humildad, ¿no? Montado en un pollino, montado en un asno, ¿no? Y vino para salvarlos del pecado. Pero en su segunda venida vendrá ya no vendrá como Salvador, sino vendrá como juez. Y su manifestación, dice la Escritura, que será gloriosa y que será admirado por todos los que le creyeron. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y dice que regresará para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda Timoteo 4, 1. Ya no vendrá montado en un asno, como entró en la entrada triunfal de Jerusalén. Vendrá montado en un caballo blanco, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Ya no vendrá montado en un asno, sino vendrá en un caballo blanco, dice, lleno de gloria y de verdad, como el Verbo de Dios, como juez. Ya no en humillación ni en humildad, sino como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, como el gran juez. La pregunta es, ¿queremos a Cristo como nuestro Salvador o como nuestro juez? Estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Y con toda esta información que tenemos, que es importante para nuestras vidas, que es sumamente importante, debiéramos darle la importancia que se debe darle a la palabra de Dios, ¿no? Debiéramos mantenernos en santidad. Debiéramos ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Debiéramos estar más atentos para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que por no estar atento a las señales que estaban claramente escritas en la palabra de Dios, no lo vieron, no le reconocieron, no le creyeron, y lo que hicieron fue crucificarlo. Realmente es un mensaje que tenemos de la palabra de Dios que debiéramos darle importancia, tenerlo en cuenta, vivir en santidad, vivir alertas, vigilantes, como decíamos, como lo decía en la semana pasada, ¿no? Porque no sabemos la hora ni el día en que Cristo vaya a volver, y debemos estar preparados para ese día, y la única manera de hacerlo es mediante la fe, mediante la santificación, permaneciendo
perseverando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, perseverando en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Y hoy tenemos, precisamente tenemos celebración de Santa Cena. Y recordemos que la Santa Cena es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos su muerte y anunciamos su segunda venida. La Santa Cena es un rito que celebramos el primer domingo de cada mes para recordar ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y es importante tener en cuenta las recomendaciones que tenemos en la palabra de Dios en cuanto a la celebración de la Santa Cena. Y el apóstol Pablo nos da una serie de instrucciones claras al respecto. En 1 Corintios capítulo 11, verso 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras? Que antes de que participemos de la Santa Cena, debemos discernir, es decir, entender el cuerpo de Cristo. Es entender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Es entender, discernir que su muerte nos limpia, su sangre derramada en la cruz nos limpia de toda maldad y de todo pecado, ¿no? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda, absolutamente toda maldad. Porque eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Cristo es nuestro Cordero Pascual, que fue ofrecido en sacrificio por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y si lo creemos y si lo entendemos, pues podemos participar de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Todo aquel que haya creído en Cristo. Y si alguien no ha creído, puede hacerlo hoy, puede creer, porque es una decisión que podemos tomar y que debemos tomar ahora mismo, ya, porque mañana puede ser tarde. La palabra de Dios en Hechos capítulo 17 dice Dios, manda hoy que todos se arrepientan. Me gustaría leerlo. Hechos capítulo 17,
verso 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, muchos de nosotros ofendimos a Dios en ignorancia, otros sabiendo que lo hacíamos. Pero aún así dice Dios que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí tenemos un pasaje más que nos ratifica que Cristo va a ser nuestro juez. Pero es importante para participar de la Santa Cena el ponernos en paz con Dios. Ponernos en paz con Dios. Los elementos que usamos para la Santa Cena son el vino y el pan. Son los mismos elementos que usó nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Y es algo simbólico, no es literal, no es que cuando oramos por los elementos, ellos se van a convertir en vino y en sangre y en cuerpo de Cristo. No, es algo simbólico que recordamos, lo hacemos como para conmemorar ese día. Pero es importante que lo hagamos con una conciencia limpia, que nos pongamos en paz con Dios. El pecado es algo que crea una barrera entre Dios y el hombre. Y es importante arrepentirnos si hemos ofendido a Dios. Ponernos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es la comunión, es la común unión. Es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Así como tenemos comunión con Dios, debemos tener comunión con nuestros hermanos. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos, pues no tengo una buena comunión. ¿Sí? O si tengo buena comunión con mis hermanos, pero no tengo comunión con Dios, pues tampoco tengo una buena comunión. Por eso es importante que nuestra comunión sea tanto con Dios como con nuestros hermanos. Así que me gustaría pedirles el favor que cerremos nuestros ojos y vayamos delante de la presencia de Dios. Si hay algún pecado en nuestra vida, es el momento de confesarlo, es el momento de reconocerlo, de confesarlo, de pedir perdón, No podemos decir que no tenemos pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cualquiera que haya sido el pecado que hayamos cometido, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que reconocer ese pecado, ir a la cruz y decirle: Señor Jesús, perdóname por esto, por esto, por esto y por aquello. Reconocer mi pecado, pedir perdón, porque es Dios quien perdona pecados, no es el hombre. Por eso leíamos aquí, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Cristo, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que dispongámonos delante de Dios. Si tenemos algún sentimiento en nuestro corazón de odio, de rencor, comprometámonos con Dios a hablarlo con esa persona. Comprometámonos con Dios para que
eso no nos impida nuestra comunión con Dios, porque eso es un estorbo que nos puede impedir nuestra comunión con Dios. Pongamos esa situación en manos del Señor y pidámosle que nos ayude, que así como Él nos perdonó, nosotros podamos perdonar también. Y si podemos hablar con esa persona, pues hablarlo, dialogarlo y ponernos en paz con esa persona. Que no está aquí ahorita, no importa. Delante de Dios, Señor, ayúdame, no quiero que eso me cause daño, no quiero que eso me cause mal, no quiero tener ningún sentimiento malo por esa persona. Ayúdame a solucionarlo. Y en cuanto pueda, si podemos hablarlo, pues dialogarlo, porque dialogando se arreglan los problemas, se solucionan las dificultades, ¿no? Repartamos por favor el vino y el pan. Mientras terminamos de repartir el vino y el pan, quiero leer un pasaje de la primera epístola del apóstol Juan, donde dice en el capítulo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por los elementos como símbolo tanto de su sangre como de su cuerpo. ¿Quién quisiera orar por los elementos? Padre, gracias, te doy gracias por el vino y por el pan, Señor, como símbolos tanto de tu sangre como de tu cuerpo, Señor. Gracias porque pusiste tu vida en propiciación por nuestros pecados, Señor. Y hoy podemos conmemorar con alegría y con júbilo ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, Señor. Bendice este pan y bendice este vino como símbolos de tu cuerpo y de tu sangre derramada en la cruz. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participamos del vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si alguien que está agradecido y quiere manifestarlo públicamente por el privilegio de haber participado de la cena del Señor, adelante. Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo unigénito, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, a cada día reconocerte como nuestro único Salvador, Señor, hacer tu santa voluntad, Señor, y agradarte cada día con nuestro comportamiento. Gracias por ese sacrificio, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre Santo, por habernos dado entendimiento para comprender, Señor, la bendición tan grande de poder participar, Señor, en la cena del Señor y entender qué fue lo que tú hiciste, Señor, por la maldad nuestra. Gracias por haber sido propicio a nosotros pecadores y haber entregado a tu Hijo amado para que expiara nuestros pecados. Gracias, amado Señor Jesús, por haber entregado la vida, por no haberte bajado de la cruz, por haber ocupado nuestro lugar, por haber aguantado por amor para que fuera posible la paz y la reconciliación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias porque podemos discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, por haber demostrado ese amor tan grande por la humanidad, Señor. Gracias por ser propicio a nosotros pecadores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Te agradecemos, Señor, en esta mañana por el privilegio que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de meditar en ella y de participar de tu mesa, Señor. Bendice, por favor, a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Llévate la gloria y llévate la honra, Señor, y ayúdanos, por favor, a poner tu palabra por obra, a no ser solamente oidores o oidores olvidadizos, sino a que pongamos tu palabra por obra, que la llevemos a la vida práctica, Señor, que la tengamos en cuenta, que le demos el lugar que se merece, Señor, que sea una prioridad en nuestras vidas, que tú seas el primero en cada cosa que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.